Seguramente has escuchado que grandes inversionistas compran montos millonarios de Bitcoin como lo ha hecho Elon Musk o por ejemplo Michael Saylor, pero estas compras no mueven el mercado. ¿Cómo es que una compra millonaria no mueve el precio de Bitcoin mientras que una acumulación de microcompras sí lo hace? Bueno, pues quiero que hablemos de ello aquí en el 842 de Bitcoin en español. Comenzamos. El día de hoy traigo un tema muy interesante que compartir porque la verdad es que sí me puso a pensar mucho en un what if o en un qué pasaría si a raíz de una conversación que tuve con un descentralizado. El precio de Bitcoin es el resultante de lo que es la oferta y la demanda dentro de un mercado. Además, los demás mercados lo que hacen en ocasiones es ajustar este precio para que más o menos todos tengan una paridad similar. Y por los demás mercados me refiero a aquellos que digamos juegan en la misma liga. Coinbase, Bitfinex, Binance, Bitso, por poner algunos ejemplos. Pero aquellos mercados de otros países como los de Corea o los de Japón en ocasiones no reaccionan de la misma manera y la verdad es que sí me da curiosidad de pensar en el por qué. A diferencia de los mercados tradicionales donde los brokers responden a un mismo mercado general y sus precios se mantienen relacionados, en Bitcoin no existe eso, no existe un mercado general ni un mercado oficial. Lo que existe únicamente son los mercados que tienen una mayor demanda. Binance en este caso es un mercado independiente, Bitfinex es otro, Coinbase también lo es y así cada exchange, o por lo menos deberían de serlo porque hoy en día nos podemos dar cuenta que hay una especie de manipulación en el precio que podemos considerar. Si tú revisas el precio de Bitcoin en diferentes casas de cambio sí vas a poder encontrar ligeras diferencias, de ahí que por ejemplo se pueda llegar a hacer lo que es el arbitraje en Bitcoin, aunque esta práctica es demasiado complicada, sobre todo porque estos movimientos tienen que ser aprovechados de manera rápida, casi instantánea, y en este caso Bitcoin tarda por lo menos 10 minutos en ser transferido de un exchange a otro como para que podamos ejecutar esta venta a un precio más alto sin que el precio se estabilice o lo estabilicen. Pero también cuando el precio sube o baja lo hace casi al mismo ritmo en todos los exchanges que conocemos, como si el interés de compra o de la venta fuera el mismo en cada uno de ellos al mismo tiempo. Es ahí donde entra esta promediación de precios entre casas de cambios centralizadas que, si te soy sincero, no he terminado de entender cómo es que sucede, pero estamos hablando de una especie de conexión o comunicación entre ellos que les permite ajustar el precio o incluso me atrevo a pensar que lo pueden llegar a aprovechar a su favor entre ellos cuando fungen como market makers. Donde sí se puede ver una diferencia es en los mercados peer-to-peer, que de hecho es la forma en la que los gigantes realizan sus compras, peer-to-peer, y en mercados OTC, es decir, mercados que no impactan en el precio de Bitcoin porque sus transacciones no son visibles. Son las propias empresas las que nos tienen que decir a qué precio compraron cierta cantidad de Bitcoin porque no aparecen en un mercado registrado. Esto mismo ocurre con nuestras compras peer-to-peer minoristas, las cuales pueden ser colocadas a precios muy diferentes a los del mercado y aunque la transacción se lleve a cabo no va a mover el precio ni dentro ni fuera de este mercado peer-to-peer porque únicamente las personas involucradas saben cuál fue el precio de esa transacción. Si bien sí podemos consultar digamos el libro de órdenes, no podemos verificar que realmente esta orden fue tomada y ejecutada. Ayer, por ejemplo, estaba yo experimentando con respecto a este mismo tema y puse una orden en el bot de Telegram por la venta de satoshis a precio de $50,000 aproximadamente, siendo que el precio mientras ahorita estoy grabando es de 29,728. Evidentemente esta orden nunca fue tomada, o al menos hasta el momento en el que estoy grabando no lo ha sido porque sigue ahí activa, y si la llegan a tomar podría hasta pensar en que ni siquiera revisaron el precio y solamente aceptaron la orden, porque el pensamiento colectivo en este momento no está como para que alguien compre a ese precio en este momento. Por otro lado, recuerdo que una vez quise hacer esto en un exchange centralizado, esto de colocar una orden a un precio disparatado, y el exchange no me permitió hacerlo, lo cual me pareció muy extraño porque el que no me lo permita representa una especie de control sobre el precio, en donde la plataforma define cuál es el rango en los que la gente puede colocar una oferta. Siguiendo este mismo ejemplo, ayer mismo como experimento puse una orden, esta vez en Bitso, que es de los exchanges donde todavía tengo cuenta activa,
y la puse a un precio de 51,000 pesos mexicanos, siendo que el valor en este momento, o en ese momento que puse la orden, era de 507,000, o sea, nada que ver el precio, y en este caso le voy a dar un punto a Bitso porque sí me lo permitió, por lo menos en este exchange. A lo que voy con este episodio es pensar en qué tanto el precio de Bitcoin se mueve por pensamiento colectivo, es decir, por oferta y demanda, y qué tanto lo hace por influencia de las propias casas de cambio centralizadas. De hecho, por ejemplo, al colocar una orden en el bot de Telegram o en plataformas como HODL HODL, si tú le pones precio de mercado, automáticamente toma un precio base que ya viene pues definido en el código, ya sea que este lo tome de un exchange o de un agregador de precios como lo es un CoinMarketCap, un CoinGecko, Yadio, etcétera, ¿no? Este precio base podría estar determinado sí por el pensamiento colectivo de los usuarios, oferta y demanda, o incluso podría estar delimitado por el propio exchange haciendo de market maker. De hecho, seguro que has visto esas velas fugaces donde el precio explota o a veces se desploma, pero así considerablemente, pero únicamente se ven en los marcos temporales de un par de segundos. Desde mi punto de vista tengo la sospecha de que es precisamente ahí donde existe la manipulación por parte de las casas de cambio. Y si no es manipulación, la otra opción que queda es que es un error aprovechado, pero la pregunta es ¿aprovechado por quién? Si bien la orden la puede colocar una persona sí por error a un precio desorbitante, ya sea a la alza o a la baja, porque olvidó escribir algún dígito, es más difícil de interpretar que una persona random elija esa orden, porque los libros de órdenes ni siquiera te muestran estas en el gráfico. Por ejemplo, la que puse en Bitso sí me sale como una orden abierta, está ahí disponible, pero si yo la busco en el libro de órdenes en este momento no aparece. Sin embargo, la propia plataforma sí puede identificar esta orden con un simple algoritmo que se la pase buscando órdenes publicadas cierto porcentaje por debajo del precio de mercado, y de esta manera la pueden aprovechar para llenarlas, funcionando como un market maker para el beneficio de la plataforma. Lo mismo pueden hacer cuando el precio sube de pronto, también podrían aprovechar para identificar y tomar esas órdenes que estén cierto porcentaje por encima del precio del mercado y que alguien se haya equivocado ahí al momento de colocar un precio de compra. Y como los intercambios en las casas de cambio centralizadas no son transacciones, sino que son únicamente actualizaciones digitales de balance, esto lo pueden hacer bastante fácil con un algoritmo. Por ello yo deduzco que o se trata de una clase de manipulación que van haciendo por ahí cada determinado tiempo, porque estos movimientos tampoco se ven tan seguido, o bien son errores que comete la gente y que normalmente pues los que tienen más fácil para poderla identificar es el propio exchange haciéndola de market maker. A manera de ejemplo sobre este tema, yo recuerdo que en 2017 el precio de Bitcoin en nuestros mercados, los que solemos utilizar aquellos que hablamos inglés y español, nunca llegó a los $20,000, estuvo por los 19,600 y algo, y ya comenzaba a bajar, mientras que en los mercados coreanos estaba por encima de los $21,000. De hecho, tengo bien grabado en la cabeza una publicación en Twitter donde precisamente estaban compartiendo la imagen de este gráfico coreano, diciendo que nos uniéramos y que no dejáramos caer el precio de Bitcoin, porque los coreanos sabían que podía llegar todavía más lejos y tenían el precio mucho más alto que los exchanges de nuestro lado. Pero bueno, evidentemente esto no ocurrió en aquel tiempo. Otro ejemplo es cuando los países se encuentran en problemas, donde es evidente que el efecto de la oferta y la demanda allí sí que se hace presente, como por ejemplo cuando en Nigeria el precio de Bitcoin estaba nuevamente por los $60,000, cuando en nuestros exchanges estaba ya por los 40,000, una muy grande diferencia, y esto, si no me equivoco, fue el año pasado y lo cubrimos aquí en el podcast. Me pareció interesante compartir este tema contigo porque hay que preguntarnos cuál es el precio de Bitcoin que tenemos en nuestra mente, aquel que viene de un pensamiento colectivo, o le has definido un precio a Bitcoin que consideras que es el real para ti. Por ejemplo, en este caso que yo tengo dos órdenes abiertas a diferentes precios que nada tienen que ver con el pensamiento colectivo, ¿cuál puedo decir que es para mí el precio de Bitcoin? El precio que estoy demostrando al que estoy dispuesto a comprar o a vender en estas dos órdenes que ya establecí, la del bot de Telegram y la de Bitso, o el que puedo ver en un agregador de precios como CoinGecko o en una plataforma como TradingView. Además de ahí podemos volver a la pregunta de bueno, ¿qué tan reales son estos precios de los exchanges y qué tanto estos mismos como market makers pueden influir sobre su volatilidad o incluso sobre su estabilidad? Un episodio que está diseñado para sembrarte dudas y generar debate, en el que si quieres participar, bueno, pues puedes utilizar el grupo de Discord para compartir tu opinión al respecto, la cual me encantará leer. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta mañana.